La pregunta que viene en el material que se nos envió es la siguiente. Y yo voy a pedir que alguien o algunos que quieran hablar de esta pregunta lo hagan. ¿Por qué puso Dios ese árbol con el fruto prohibido si Adán y Eva no podían comer de su fruto? ¿Para qué ponerlo ahí? A ver, tenemos a tres personas, primero José Muñoz, luego Juan Fernando Gómez y después Sofía Valencia. Adelante, por favor. José. Eh, bueno, estaba viendo yo el video y sacando también, viendo también en otras páginas de que fue una oportunidad que Dios le da a Adán y Eva de elegir entre el bien y el mal, o obedecer a Dios o desobedecerlo. Eran dos opciones que tenía Adán y Eva, de obedecer a Dios o desobedecerlo. Yo creo que eso es una oportunidad que Dios eligió para que estas personas eligieran el bien y el mal. Muy bien, José Muñoz, muchas gracias por su aportación. Juan Fernando, por favor, si quiere participar. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero y también que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y me estaba recordando que en Jueces 2:17 dice que para probar a Israel, Dios permitió que las naciones enemigas permanecieran. Dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como le siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una sola vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces, Dios le gusta probar, saber si realmente le obedecemos o no le obedecemos. Entonces era como una prueba para ver si escogemos el bien o el mal. Ese es el libre albedrío que nos da el Señor. Muy bien, gracias, Juan Fernando. Sofía, por favor. Sí, bueno, yo también coincido con las respuestas que dieron los hermanos con respecto a que Dios puso ese árbol para probar la obediencia y si confiar en lo que Dios le había dicho, que no comieran de ese árbol. Entonces era para obedecer, para probar la obediencia de ellos. Eso sería, mi estimado profesor. Muy bien, muchas gracias, es Sofía. Pues sí, en la teología cristiana tenemos una frase que dice de la obediencia creada a la santidad consciente, ¿verdad? El ser humano es creado en obediencia, pero tiene que vivir una santidad consciente, debe de quererla, de desearla. Y lo que tenemos el día de hoy es la narración sobre la creación. Hace el martes pasado un compañero compartió que había unas personas, él habló de un predicador, pero esta es una idea que viene ya desde aquellos tiempos en los que se creía que los días de la semana eran periodos largos de tiempo. Por ahí, por esas fechas se estableció o se formuló la teoría de los preadamitas que hablaba de que ya existía gente antes de la creación de Adán como hombre, y es una idea que por ahí muchos siguen teniendo hasta el día de hoy. La creación que Dios hace en Génesis capítulo 1, leemos: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear.
En el capítulo 2 se habla de la creación ya más detallada, de cómo fue la creación del hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vean, dice este grupo que cuando Dios dijo, dice aquí, hagamos al hombre, ellos dicen que fueron muchos hombres, pero luego dice varón y hembra los creó, o sea, no está en plural, no dice varones y hembras las creó Dios, sino que dice varón y hembra, Dios los creó, ¿verdad? A ver, Narda Córdoba, díganos. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, lo que dice ahí es que Dios dice que hagamos es que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo hicieron a su imagen y a su semejanza a Adán. Y fue creado del polvo, y Eva fue creada de su costilla. Cuando lo durmió, sacó de su costilla a Eva, a la varona. Claro, sí, sí, así es. Muy bien, Narda. Muchas gracias. ¿Hay algo más? También, pastor, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo que eso juzgaron, o sea que llenaran la tierra. Pero también después de eso, pues ya ve que tuvieron 2 hijos, a Abel y a Caín. Entonces, bueno, esa es la que sigue, ¿verdad? Sí, 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 Pero ya los hijos van a venir dentro de sí, 8 sí, días. pastor. No Sí, nos pastor, perdón. adelantemos con los hijos todavía, ya Sí, vendrán pastor, los perdón. hijos más Sí, adelante. Muy bien, gracias, gracias pastor. Narda, que Dios la bendiga. Y efectivamente, Gracias. Narda nos ha introducido al tema del día de hoy, que tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre, ¿verdad? Se ha opinado mucho sobre la imagen de Dios en el hombre. Sin embargo, en Colosenses, el apóstol Pablo nos explica en qué consiste esta imagen de Dios en el hombre, porque ahí el apóstol Pablo va a decir, revestidos del nuevo, o sea, habla del nuevo hombre, hay que revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen del Dios que lo creó es una renovación en el conocimiento pleno de Dios. Entonces, Adán y Eva, cuando están en el jardín del Edén, tienen un conocimiento pleno de Dios. Dios baja, lo ven, conviven con él, están con él y están conociendo de manera absoluta y de manera plena a Dios. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos expresa que la imagen de Dios en la creación del hombre tiene que ver con ese ser humano que siempre está conociendo a Dios y cada momento está sabiendo cómo es Dios y tiene un conocimiento pleno. Como se adelantó un poquito nuestra hermana, pues obviamente el pecado que va a llegar más adelante va a destruir este conocimiento pleno que el ser humano tiene de Dios, y al ser destruido este conocimiento pleno, obviamente se distorsiona, se pierde esa imagen que el ser humano tiene de Dios. Ahí hay quienes han dicho que la imagen de Dios se perdió completamente, otros que se perdió parcialmente, y ahí hayan entrado en un debate. Sin embargo, lo que sí es claro es que no siguió siendo igual el ser humano después del pecado, ¿sí? El hombre después del pecado no tiene el conocimiento de Dios, y por esa razón vienen todas las desgracias y todos los sucesos que vive el ser humano. Pero nos va a decir el Nuevo Testamento que en Cristo la imagen de Dios viene nuevamente a la vida del creyente, y esa imagen se va a ir perfeccionando, pero va a llegar a su plenitud hasta la muerte.
hasta que estemos en la presencia misma de Dios, porque en la muerte, en la presencia misma de Dios, pues nosotros vamos a poder verlo, vamos a poder contemplarlo, vamos a poder estar con él, como Adán y Eva estuvieron con él. Entonces, mientras esa imagen va siendo restaurada, pero no está todavía realizada en su total plenitud, porque pues Dios no baja en persona a hablar con nosotros, a platicar con nosotros, a acompañarnos, pero sí va a suceder cuando nosotros estemos en su presencia, ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios tiene que ver con esto, con esa relación plena, ese conocimiento pleno de Dios, siempre nuevo, pero que se perdió después del pecado. Otro tema que aparece aquí es pues la creación de Adán y Eva, y obviamente es la creación de la pareja, del matrimonio, la creación o el inicio de la relación de pareja. Nos dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí está lo que les dice Dios: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla y sean señores. Es el mandato que Dios les da cuando los crea. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el ser humano, después de pecar, no cumple nada de lo que Dios le dijo, porque Dios lo manda a que fructifiquen, a que se multipliquen. Ellos son el matrimonio. Dios desde un principio lo establece, pero más adelante vemos que comienza a haber un repudio, un rechazo. Y por ejemplo, lo que llegan los fariseos a preguntarle al Señor Jesucristo, los fariseos eran muy astutos, porque llegan y le preguntan: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense la palabra que utilizaron los fariseos. ¿Por qué mandó? O sea, en el sentido de ordenar. Ellos decían: Moisés lo ordenó, que te divorcies, que te separes. Pero Jesucristo les contesta: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. O sea, Moisés no lo manda, simplemente lo permite, por la dureza del corazón del ser humano. Pero Jesús regresa al principio y dice: mas al principio no fue así. Jesucristo se pone por encima de las reglas legales que da Moisés y se regresa al principio, a la esencia, cuando Dios constituye el matrimonio, cuando Dios da las cosas y lo establece. Entonces, el matrimonio no es una serie de reglas que nosotros ponemos, no es una creación humana, no es algo que inventó la iglesia, sino que es algo que Dios mismo constituyó desde el principio y desde el origen de la humanidad. Ahora bien, Dios entonces les manda a que estén juntos como pareja, pero después ellos, como lo vemos en este pasaje, repudian a la mujer y entonces no están juntos, provocan una separación y en ese sentido desobedecen a Dios. Dios los manda que den fruto, pero va a decir el apóstol Pablo que los hombres se entregaron a pasiones vergonzosas y sus mujeres cambian el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo los hombres dejan el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Dios manda que el hombre y la mujer estén juntos, pero en su pecado los hombres no hacen esto y se unen hombres con hombres, mujeres con mujeres,
y no obedecen el mandato de Dios de estar juntos, hombre y mujer. Dios los puso para que fueran señores, pero ellos, en lugar de adorar a Dios, se pusieron a adorar la creación. Dios los puso a que dirigieran la creación y la señorearan, pero ellos se sometieron. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, esas tres cosas, Dios le da esa comisión, ese encargo al ser humano, el encargo de que estén juntos, el hombre y la mujer, pero ellos inventan o sacan el repudio y comienzan a separarse. Que se reproduzcan, pero ellos empiezan a juntar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y señorear sobre la creación, pero ellos en lugar de señorear sobre la creación, empiezan a adorar a la creación, empiezan a adorar a la luna, a adorar al sol, a adorar las nubes, y se crean un montón de dioses, y en ese sentido el ser humano falla completamente. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren decir algo? Nadie quiere decir nada. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí viene esta narración, es muy, pero muy importante, como todas las de la palabra de Dios. Fíjense, cuando Dios hace caer a Adán en sueño profundo, forma a la mujer y le trae la mujer a Adán, se la presenta. Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero aquí en el texto hebreo dice, del varón fue tomada esta. O sea, en el texto hebreo se repite muchas veces la expresión esta. Adán dice, esta es hueso de mis huesos, esta es carne de mi carne, esta del varón fue tomado. Y en la lengua hebrea, cuando se repite muchas veces una frase así, significa que esa persona está muy emocionada. ¿Qué significa esto? Significa que Adán, cuando ve a su mujer, cuando ve a su pareja, se queda perplejo. Adán está emocionadísimo de la mujer que tiene enfrente. Está emocionadísimo de encontrar a su ayuda idónea, a su pareja ideal, a la pareja que Dios le pone para procrear y para multiplicarse. Esto es muy importante porque hay un elemento emotivo dentro de la narración por parte de Adán, perdón. Y luego dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, ahora ellos tienen que unirse como lo manda Dios en los versículos anteriores y ser una sola carne. Y en esta relación tiene que haber confianza. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y estar desnudo delante de alguien, pues, causa mucha vergüenza, ¿verdad? Bueno, hoy en día el pecado está tan avanzado que hay playas nudistas. De hecho, hasta iglesias, no sé si sabían, pero existe una iglesia cristiana nudista en un campo nudista de Estados Unidos. Pues alguien dijo, pues si vienen aquí al campo nudista, pues vamos a crearles una iglesia nudista, y ahí está la iglesia nudista. Van todos ahí como Dios los trajo al mundo, y terminando pasan ahí a la iglesia. Su base bíblica es que Adán, cuando era inocente,
Dios andaba desnudo, ¿va? Porque era inocente y que esa misma inocencia la trae Dios. Pero fíjense, entonces como el hecho de estar desnudo, el uno delante del otro y no darles pena a alguno, habla de intimidad, habla de confianza, que es lo que debería de haber en toda relación de pareja, en todo matrimonio. Ahora, tenemos dos términos muy importantes, muy importantes. El primero es que Adán va a señorear y la palabra señorear o la palabra señor en el Antiguo Testamento tiene tres características. Se dice Adón en la lengua hebrea. En primer lugar, una persona que señorea es una persona que toma decisiones. Es el que dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y es el que va guiando las cosas. En segundo lugar, es alguien que va a responder ante cualquier situación. Si había un problema con el hijo, no iban con el hijo. Si había un problema con la esposa, no iban con la esposa, iban con el jefe de familia. Entonces él tenía que responder, sí o sí, tenía que salir a responder por lo que pasara. Por eso era el Señor. Decidía, respondía ante cualquier situación y tenía que guiar todas las cosas hacia el bien de todos, hacia el bien de la tribu, de la comunidad y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de señorear. Una persona que señorea, según la palabra de Dios, ¿verdad? Pues es alguien que tiene estas características. Volvemos a hablar de la caída en pecado, y la caída en pecado nos lleva a que muchas veces esto no sea posible, ¿verdad? De ahí está el hombre nada más decidiendo, y a la hora de dar la cara, pues manda a su mujer, pero él no da la cara, sino que él nomás decide y se esconde detrás de ella, o no decide nada y simplemente se echa a dormir y deja que los demás sean los que decidan, o cuando guía, pues nomás guía para su propio beneficio y los demás que se las arreglen como puedan. Pero el sentido de la palabra Señor tiene que ver con todos estos elementos, y el hombre debería de tener esas características. Ahora, a la mujer la crea como ayuda. La palabra es ser. Seguramente ustedes se acordarán, quienes han leído la Biblia, se acordarán que esta palabra aparece allá en el libro de Samuel. Ebenezer, dice ese pasaje cuando Samuel pone una piedra y es una piedra de ayuda. La palabra ayudar en hebreo se dice eser. ¿Qué es un eser? No es una sirvienta. Sirvienta se dice obed. Sirviente se dice obed. No es alguien que hazme el quehacer, ponme las pantuflas, plancha mi ropa, haz todo ese tipo de cosas. No, eso no es eser. No es una sirvienta, no es una ayudanta en el sentido que hoy en día lo entendemos. Es alguien, la palabra ser tiene que ver con alguien que te rescata, alguien que te socorre. Por eso allá, Samuel dice Ebenezer, Dios nos ha ayudado, o sea, Dios nos ha rescatado, nos ha socorrido. En el momento del peligro nos ha jalado, nos ha llevado hacia el bien. Entonces, la mujer como ayuda tiene que ver con esto, y yo creo que sí hay testimonios muy hermosos de hombres en el alcoholismo que no saben administrarse, que tienen muchas cosas negativas, y una mujer ha sido su socorro, ha sido su rescate. Dios la ha puesto como una gran, pero gran ayuda, y hacia allá va el sentido de la palabra. No tiene el sentido de sirvienta, como muchas veces muchos lo quieren interpretar. Y la ve como
la maneja el texto como ayuda, pero idónea en el texto original dice una ayuda así como él, o la ayuda vamos a decir que él necesita realmente, ¿verdad? Porque si una persona no tiene zapatos y yo le doy un plato de comida, pues no, lo que él está necesitando son unos zapatos en estos momentos. Y ayuda idónea es la que está ahí para apoyar en lo que realmente debe de ser, ¿no? Eso es lo que podemos decir de esta narración. Es una hermosa narración que yo creo que si la entendemos en su sentido original tiene muchísima enseñanza para nuestras vidas. Hasta ahí mi comentario. Vamos a entrar a el ejercicio de las 4C. Pero antes quisiera ver si alguien tiene algún comentario, alguna aportación respecto a lo que hemos dicho hasta este momento. ¿Alguien quiere decir algo, añadir algo? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Está clara la lección? ¿Está claro lo que estamos diciendo? Antonio Rosales, se le prendió su micrófono. Sí, adelante. Sí, Antonio, ¿quería decir algo? Después José Muñoz, pero ¿usted quería decir algo? No. No, ok. No, todavía no. Ok, José Muñoz quería decir algo. Sí, pastor. La verdad que ya estoy 2 reuniones ya con ustedes y para mí ha sido muy interesante la forma de explicar y de enseñar la palabra de Dios. Así que eso es una bendición muy grande. En lo que yo he estado viendo y escuchando atentamente la enseñanza es que en el día de hoy el ser humano se ha alejado mucho de los principios bíblicos. Y yo creo que también existe dentro del, por decirlo así, con mucho respeto, dentro del pueblo cristiano también, creo que lo hemos salido también de los temas bíblicos y que nos ha apartado también acerca de esto, del matrimonio, de todo esto. Así que eso sería mi comentario, pastor. Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Gracias, José Muñoz, por su comentario. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no, ya pasamos a nuestro ejercicio de las 4C después de haber profundizado un poquito en el pasaje. Muy bien. Voy a pedir entonces ahora en nuestro ejercicio que por favor vayan participando. ¿Sí? Van levantando su mano o encendiendo su micrófono para las respuestas que vayan a dar en el ejercicio de las 4C. Al final voy a volver a dar una plática sobre cómo se hace, pero ojo, esta va a ser la última plática que yo voy a dar. Voy a pedir un voluntario para la siguiente semana, para que haga lo que yo hice, ¿sí? Y claro, no tiene que presentar diapositivas ni nada de esto. Yo lo voy presentando para que ustedes vean cómo paso a paso, ¿verdad? Pero voy a pedir un voluntario para el siguiente martes que diga, pastor, yo quiero hacerlo. Le vamos a dar nada más 5 minutos, a lo máximo 7, para que haga este ejercicio de las 4C, así como yo se los expliqué, así como yo lo hice, ¿sale? Entonces vamos a hacer el ejercicio de las 4C. Comenzamos. Acuérdense, son 4C porque es captar, contar, considerar y consolidar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, ¿quién contestó esa pregunta? Por favor, levante su mano. A ver, Lady, por favor. Sí, pastor. Dios,
el hombre y la mujer, en este caso. Muy bien. Dios, el hombre y la mujer. Narda, a ver, dígame. Es Dios, Adán y Eva. Muy bien. Ya usted les puso ya los nombres, ¿verdad? Pero, a ver, usted misma contéstenos. Ujú. ¿Cuáles son los objetos que aparecen en esta historia, Narda? En esta historia es bueno, cuando Dios creó a Adán fue el polvo, el aliento de vida, cuando el Espíritu Santo sopló sobre él. Cuando fue creada Eva, pues fue de una costilla. Que los creó a su imagen y su semejanza. Que hagamos fue el Espíritu Santo, nuestro Padre eterno y nuestro Señor Jesucristo. Hagamos. Ah, bueno, pero ahí Narda, ya estamos hablando de los eventos. Ahorita ya nos mencionó los Sí, objetos. perdón, Está muy bien. perdón. Muy bueno. A ver, Luis Bello, díganos de preferencia la 3 y la 4. Ni siquiera abordar algo más sobre la 2. ¿Dónde ocurrió esta historia y cuándo ocurrió? Por favor. Bueno, ocurrió, quería agregar, profesor, si me permite, el versículo 2, el versículo 1, perdón, de Génesis 2, me llama la atención que dice que fueron acabados los cielos y la tierra, y bueno, como menciona los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y después, si usted puede hacer mención de ese ejército de ellos, le agradecería. Y la pregunta, respondiendo a la pregunta que usted dijo acerca de dónde, en qué momento, en el principio, y dónde, en el Edén. Sí. Ok, sí, muy bueno. Entonces la pregunta es que obviamente pues, Dios creó todo lo que está en los cielos, y cuando habla de los ejércitos, pues desde luego que tiene relación con los seres celestiales y todo ese tipo de cosas, pero también a las estrellas, a los astros y todo ese tipo de cosas. La Biblia le llama ejércitos también, ¿verdad? ¿Era eso lo que usted estaba preguntando o era algo más, Luis? No, está bien, era eso, acerca de eso. Muchas gracias. Ok, muy bien, Damaris, díganos. Profesor, ¿se podría decir que cuando ocurrió la historia, podríamos decir el sexto día de la creación, para ser como más exacto? Sí, sí, podemos precisarla más, desde luego. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Díganos, a ver, de preferencia no solo uno, sino varios. ¿Cuál es el problema que ven en esta historia? Fíjense que a la hora de compartir, ahorita Juan Fernando, a la hora de compartir es muy importante cuál es el problema, porque pues mucho de lo que digamos en nuestra meditación tiene que ver precisamente con la problemática que se vive en el pasaje y que se vive en la actualidad. De ahí va a salir, vamos a decir, mucho de nuestro mensaje. A ver, Juan Fernando, por favor. Bueno, encontré dos. Uno, el obedecer al mandato de Dios de no comer del árbol del bien y del mal. Y el otro, que Adán no tenía ayuda idónea. Muy bien. A ver, Lady, ¿usted qué problema ve aquí? El problema era que no había quien cuidar, quien labrase la tierra y la cuidase. Por eso Dios hizo al hombre y obviamente después hizo a la mujer para que acompañara a Adán. Ok, a ver, Yuri, díganos. Tiene que activar su micrófono, Yuri, para que podamos escuchar. Sí, perdón. El haberle desobedecido a Dios. Haber desobedecido a Dios. Bueno, pero eso está en el capítulo 3. Esa va a ser la siguiente clase, Yuri. Ahorita apenas estamos viendo el momento en el que Dios creó
A Adán y a Eva, ¿sale? A No, ver. dice, ¿cuál es el problema? Dice. Ajá. Sí, ¿Cuál sí. es el problema que Ok, muy bien. A ver, la desobediencia? Ok, a ver, tenemos más participantes porque hay muchas manos levantadas. A ver, primero Narda, luego Fabio, y luego Claudia, y luego Juan. A ver, adelante. Así, pastor, lo que habían dicho los hermanos. Cuando Dios creó al varón, o sea, a Adán, pues lo creó porque lo que dice el hermano, o sea, que ha creado la hierba, o sea, la tierra, entonces no había quien cuidara del Edén. Por eso es que Dios creó a Adán. Pero cuando vio Dios que Adán no podía estar solo, creó a Eva. Fueron creados los dos por el Señor. Ok. Pero el problema de ahí es que, pues, Eva, cuando fue creada, bueno, esa es la siguiente que dice usted, pero el problema es ese que cuando fue creado Adán, fue creada Eva. Pero, pues, nosotras como mujeres o como Eva, pues a veces cometemos errores también. Sí, así es. A ver, Fabio, ¿usted qué dice? Sí, ¿Cuál buenas es el noches, problema? profesor. El problema, otro problema que yo veo es que los animales no tenían nombre. Ok. Nada más Pero ese. eso fue Sí, pues ya lo otro han dicho, por ejemplo, que Adán no tenía ayuda idónea, ese era un problema, ¿no? Y el otro es que los animales no tenían nombre todavía. Bueno, ok, entonces era un problema, ¿verdad? Ok, Juan Roca. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada, muy bien. Y creó también a Adán y Eva para su ayuda idónea. Entonces, pero Adán se descuidó de su ayuda idónea. Ahí entró el pecado. Así como nosotros nos descuidamos de nuestras esposas, también puede llegar alguien y nos destruye en nuestro hogar. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Desde el principio Dios dice, dio a su ayuda idónea para que anden juntos, pero ellos no andaban juntos. Ahí pegó el pecado. Eso es todo, pastor. Ok, a ver, Damaris. Profesor, yo veo aquí en el pecado tentación a lo prohibido. Al prohibirle de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pues los seres humanos somos tentados a hacer lo prohibido que Dios nos da. Entonces ahí para mí es como una tentación a lo prohibido. Muy bien, ok. Sofía Valencia. De Chile, Sí, ¿verdad, estimado. Sofía? Dice que dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. O sea, el problema era que Adán no debía estar solo. No era bueno que él estuviera solo. Y por eso que Dios hizo a la mujer. El problema era que Adán estaba solo y la solución fue que Dios le hizo la compañera idónea. Y como dijo la hermana también al respecto del árbol de la ciencia del bien y del mal, era justamente para probar la obediencia y si confiaban en Dios para obedecerlo. Eso sería, mi estimado. Sí. Ok, muy bien, gracias. Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasa si en la lectura que yo hago hay 20 problemas? Porque hay pasajes en donde no hay un problema, sino que hay 20 problemas. Entonces, cuando hay 20 problemas, a la hora que yo voy a compartir una meditación, tengo que seleccionar uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hablar del trabajo, pues entonces selecciono el problema de cultivar el huerto, ¿verdad? Si voy a hablar de la pareja, hablo del problema que tenía Adán de estar solo. En una meditación, cuando dentro de 8 días que alguien comparta, va a tener que seleccionar uno de los muchos problemas que vea dentro del pasaje, porque si no,
La meditación podemos hablar de todos los temas. No sé si han visto a veces predicadores que comienzan en Génesis y acaban en Apocalipsis y están hablando del matrimonio y se pasan a hablar de otra cosa y luego de otra cosa. Entonces ya no tiene una dirección en lo que se está diciendo. Entonces cuando haya muchos problemas, vamos a tener que seleccionar alguno de ellos para hablarlo y profundizarlo. Está muy bien todo lo que dijeron, les felicito. Continuamos entonces adelante. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? A ver, hace unos momentos Narda ya había mencionado unos, pero mencionen algunos otros, por favor. Juan Roca, ¿se le quedó levantada su mano o gusta participar? Se quedó levantado, pastor. Ah, bueno, ok. Alguien, díganos unos 3 eventos en esta historia. Sí, Narda. Pastor, es que ahí, por ejemplo, Eva no sabía lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo que no tenía que comer del árbol de la vida, del conocimiento, pero Eva no lo sabía. Llegó la serpiente y le dijo a Eva que no iba a pasar nada, que probara el fruto y que se lo diera a Adán. Entonces Eva obedeció a la serpiente, pero Adán no sabía lo que había pasado, sino que cuando Eva le dio a comer la fruta, se dieron cuenta que pues habían pecado contra Dios. Entonces cuando el Señor buscó a Adán y a Eva, se habían escondido ellos, entonces Dios vio que pues que ya habían visto que estaban desnudos, entonces ya habían pecado contra el Señor. Sí, pero otra vez les repito, esa narración la vamos a ver dentro de 8 días. Lo que sí es muy cierto es que fíjense, cuando Dios le dio el mandato a Adán de no comer de ese árbol, Eva todavía no existía, ¿eh? Ella todavía no era formada, al que se le dio fue a Adán. Pero Eva, cuando la serpiente le pregunta, Eva ya sabe que no se debe de comer de ese árbol, ¿verdad? Lo vamos a ver dentro del próximo martes con más calma. A ver, Lady, por favor. Bueno, pues uno de los eventos obviamente más que prevalecen ahí es Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida sobre su nariz. La otra es que Dios crea a la mujer y la ayuda idónea al hombre para que no estuviese solo. Y el otro evento es que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban de la desnudez. Ok, gracias, Lady. Muy bien. Sofía. Sí, respecto de los hechos, la responsabilidad que tuvo, ¿cómo se llama? Adán, de ponerle el nombre a los animales también, como un hecho que realizó. Y cuando Adán, cuando Dios hizo la mujer para que fuera compañera, esos son más o menos los eventos, porque ya la tierra estaba formada, los árboles estaban puestos, estaban los ríos. Y entonces ahí dice que Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrase. Entonces ahí se va viendo más o menos los pasos de lo que ha sucedido. Eso. Ok, muy bien. Ahora, ahí va la pregunta muy importante también. Según el problema que ustedes dijeron algún problema, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo se resolvió ese problema que ustedes dijeron? A ver, alguien que haya dicho un problema y cómo se resolvió. Sofía. El problema era que Adán estaba solo y Dios lo solucionó haciendo a Eva como una compañera idónea. Eso sería. Y el otro problema es el hecho de que los animales no tenían los nombres. Y Adán le puso los nombres a los animales. Eso sería. Muy bien, Sofía. Gracias. ¿Alguien más que haya escrito cómo se resolvió alguno de los problemas que dijo? Fabio, ¿quiere decir algo? No, profesor, ya
la compañera anterior dijo la solución al problema que yo expuse. Ok. Bendición, hermano. Ok, muy bien. Gracias a Dios. Bendición, hermano. Sí, dígame. A mi hermano, el problema es que yo veo que las cosas estaban desordenadas y Dios les puso el orden a todas las cosas. Ok. Separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Y ordenó todas las cosas. Ese es uno de los problemas que Dios colocó, Dios arregló, que vio todo desordenadamente y a todo le puso un orden. Ah, sí, ok. Sí, eso lo vimos hace 8 días, la creación en general, y ahora estamos viendo la creación en particular del ser humano. ¿Alguien quiere decir cuál es la esencia de esta historia? O sea, en sí, ¿cuál es la esencia? Así en unas cuantas palabras, ¿de qué se trata esta historia en esencia? No tanto los eventos, sino en esencia, sí, con palabras sencillas. A ver, Alcides. Alcides, no lo escucho. Tiene que activar su micrófono. Gracias, profesor. Buenas noches. Creo que el problema es el pecado, ¿no? Que entró en Adán y Eva, ¿no? Eso sería, pastor. Gracias. Ok, pero eso entra en el capítulo 3. A ver, Luis Bello, por favor. Sería el hombre, o sea, Adán y Eva, estando en la presencia de Dios, manteniendo esa relación, no sabemos por cuánto tiempo, pero mantenían esa relación de estar desnudos en la presencia de Dios. Y básicamente, o sea, lo que relata más bien es el tiempo donde habitaban y sin necesidad de nada, solamente la que dijo la hermana, creo, de labrar la tierra. Ok, muy bien. A ver, el siguiente, quizá Damaris, la historia, y si puede decirnos también qué pecado nos enseña a confesar esta historia. A ver. Sí, pastor, gracias. Yo le puse como título de qué se trata la historia, es creación de los primeros humanos a imagen y semejanza de Dios. Eso fue como resumen. Y ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar? Yo le puse, pastor, aquí en el matrimonio, no amarnos ni respetarnos como Dios lo instituyó desde un inicio en el matrimonio. Ok, gracias, hermana Damaris. Karen Quintero nos quiere añadir algo a estas dos preguntas, de qué se trata la historia y qué pecado me enseña a confesar. Bueno, también yo le coloqué de qué se trata la historia. Para mí fue como la culminación de toda la creación del Señor, porque ya al final, al iniciar el capítulo 2, pues él dice que ya en el 6º día culminó de crear los cielos y la tierra y empieza a crear al hombre. ¿Y qué pecados me enseña a confesar? Bueno, primeramente, pues que debemos obedecer a lo que Dios nos manda hacer y que debemos ser mejores administradores también acerca de lo que Dios nos ha dado, porque vemos que Dios le dio a Adán una responsabilidad de subyugar la tierra, ¿verdad? Y de ponerle nombre a los animales y todo esto. Y bueno, él cumplió esa parte, pero otras cosas se han dejado de hacer, como la responsabilidad dentro del hogar, muchas veces dentro del matrimonio, y también cuando no administramos también bien los recursos que el Señor nos ha dado, no solamente los económicos, sino sobre la naturaleza, que no la cuidamos, los animales y todo eso. Ok, muy bien, sí. A ver, ya que Mauricio tiene la mano levantada, me gustaría que participara con las siguientes, ya que se nos está yendo un poco el tiempo. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Y qué me enseña a pedir y hacer esta historia? A ver, Mauricio. Buenas noches, bendiciones. Bueno, yo veo aquí el amor de Dios cuando Él dice que nos hizo a semejanza de Él, ¿no? Está hablando ahí de Él, el Espíritu Santo y de su Hijo Jesús. Y nos dio el dominio. ¿Cuál es ese dominio? Yo creo que el dominio que nosotros
debemos es dominar el pecado, ¿no? Porque por causa del pecado no avanzamos a los propósitos que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces muchas veces la tentación o las debilidades de nuestra carne, por causa del pecado no podemos avanzar, pero Dios ahí nos da para que nos agarremos de esta, digámoslo, como una promesa del Señor, de que nosotros tenemos dominio de cómo dominar el pecado. Ok, sí. Aclarando siempre que ese dominio no es una disciplina nuestra ni procede de nosotros, sino el sacrificio de Jesucristo, su sustitución por nosotros y su gracia que nos acompaña, nos pueden guiar, ¿verdad? A ir por encima de esas cosas. Muy bien, y finalmente, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? No sé si Narda levantó su mano o se le quedó levantada pastor. la vez pasada. Sí. Sí, adelante. Sería para los matrimonios, para cuando hay alguna, por ejemplo, algún matrimonio que se quiere divorciar o separar, pues hacerles saber, ¿no? O sea que, pues nosotros como mujeres tenemos que ser la ayuda idónea que el Señor le dio al hombre, ¿no? Y pues tenemos que comunicarnos, tenernos confianza, pero más que nada estar en comunión con Dios para que funcione nuestro matrimonio y no entre el enemigo, no abrir puertas. Ok, muchas gracias. A ver, Juan Fernando, díganos. Yo creo que sería bueno compartir este mensaje cada vez que vamos a una institución, un lugar, o ahora como cuando ingresamos aquí al curso, siempre en todo lugar hay un reglamento interno, leyes, y que nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Igual Dios puso el huerto del Edén y le dijo a Eva y a Adán qué no debían hacer. Entonces, si vamos a una institución, vemos el reglamento de esa institución y podemos compartir con otra persona y decirle, mira qué casualidad, así como en esta institución hay leyes, Dios también cuando creó a Adán y Eva puso una ley de no comer del fruto del bien y del mal y de ahí continuar introduciendo el mensaje. Ok, muy bien. Voy a explicar la historia como lo hice hace 8 días. Fíjense cómo lo hago. Ahora, quisiera, antes de que empiece yo a explicar esta historia y ya terminemos la clase con ello, preguntar quién quiere el próximo martes hacer este ejercicio, compartirnos este ejercicio que yo estoy haciendo ahorita, compartirlo a alguien de ustedes en unos 5 minutitos nada más. Estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos. Así que si alguien quiere hacerlo, a ver, levante su mano. ¿Mauricio tiene la mano levantada o se le quedó levantada? Se me quedó levantada. Yo dije, no, pues ya tenemos un valiente, pero ya tenemos una valiente aquí, que es Sofía. ¿Usted gusta compartir algo así, Sofía, el próximo martes? Ya, me voy a preparar para hacerlo el martes, sí. Muy bien, ya tenemos a alguien. Ahora, ¿alguien quiere hacerlo el jueves? ¿Alguien anímese a decir yo el jueves 5 minutos para compartir las 4 Cs? Yo, pastor. Narda, ya están, ¿eh? Aquí lo voy a anotar. No vayan a faltar ese día. No vayan a salir con que algo sucedió. Sofía y Narda. Después vamos a tener más opciones para que si alguien más quiere compartirlo, así lo haga. ¿Sale? Es una breve meditación de 5 minutos a 7 máximo. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar nuestra clase del día de hoy y vamos a terminar precisamente escuchando cómo lo hago. Observen cómo lo hago y ustedes van a ir compartiendo más o menos. No lo tienen que hacer exactamente igual, ¿verdad? Yo voy poniendo aquí los pasos nada más para que lo observen, no tanto para que lo hagan exactamente igual, pero sí siguiendo los pasos que nos propone este método de las 4C. Escuchemos con atención. Ciertamente, los seres que Dios creó son
maravillosos, son bonitos, son hermosos. Nos acompañan, nos alegran la vida, son incluso una terapia para nosotros, porque hacerse cargo de ellos, alimentarlos, cuidarlos, es algo que está comprobado que nos ayuda. Incluso nos hemos dado cuenta de que estos animalitos nos comprenden, nos entienden, tienen toda una comunicación con nosotros al grado de que muchas veces con ver cómo se conducen sabemos lo que quieren. El libro de Génesis nos narra que Adán convivía con los animales en un principio. Les puso nombre, estuvo con ellos y era señor de ellos. Sin embargo, no había nadie que fuera como Adán, que tuviera su forma y que pudiera ayudarlo. Dios lo hizo caer en un sueño profundo y de una de sus costillas formó a la mujer. En la lengua hebrea, repetir muchas veces una palabra significa que esa persona está emocionada. Y Adán, cuando vio a su compañera, dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, esta será llamada varona, esta fue tomada del varón, y eso significa que él estaba muy emocionado en el momento de ver a su mujer. Los personajes que vemos en esta historia son Dios, que es el creador de los seres humanos, Adán, que es el hombre que está solitario, que no tiene una ayuda, no tiene una compañera, y es Eva, la mujer que fue creada como una ayuda. No en el sentido de una ayudante a quien él va a mandar, sino una ayuda en el sentido del socorro que le va a prestar. En esta historia aparecen objetos que están en relación con los personajes, como son los animales a los que Adán les puso nombre, como es el huerto que él tiene que labrar, como es el árbol, como son los árboles, uno del bien del mal y otro el árbol de la vida. Esta historia ocurrió en el jardín del Edén poco después de que Dios creara todas las cosas del mundo y cuando creó al ser humano. Vemos un problema en esta narración. El problema que podemos ver entre muchos problemas es que Adán es alguien que está solitario. No tiene ni siquiera una persona que tenga su misma forma, como si lo tenían los animales. Él estaba completamente solo. Y aunque tenía para comer, aunque tenía trabajo, aunque tenía animales, su situación es triste porque no contaba con alguien que fuera así como él. Los eventos que sucedieron en esta historia, pues son que él trabajaba en el huerto, le ponía nombre a los animales, hacía sus actividades, pero Dios, al verlo tan solitario, tuvo misericordia de él, lo hizo caer en sueño y de esa manera formó a su pareja. El problema que Adán vivía de estar solo, de no tener a nadie, aunque tenía todo el mundo para él, el problema de no tener a nadie se resuelve cuando Dios de su misma costilla le crea una compañera que además de compañera va a ser su gran ayuda. Esta historia, en esencia, se trata de la misericordia de Dios, de cómo Dios ve al ser humano solo y le da una compañera, pero además en su providencia y en su misericordia está que la humanidad se multiplique, que la humanidad crezca, que pueda poblar este mundo y pueda guiarlo y dirigirlo. Sin embargo, esta historia nos hace ver algo muy importante,
Esa tarea que Dios le dejó al ser humano, el ser humano no la ha cumplido. Comenzando porque Dios lo puso a cuidar la creación y el ser humano destruye y devasta la creación. Y siguiendo porque Dios le dio una compañera y ese ser humano muchas veces desprecia a su compañera, la humilla, la maltrata, la esclaviza y la somete cruelmente en lugar de guiarla buenamente como Dios se lo pidió. Sin embargo, a pesar de eso, la misericordia de Dios es grande y Él nos da el mandato de estar juntos y nos hace la invitación de siempre estar con Él y contemplar su gracia y su misericordia y de esa manera darnos cuenta que Él está aquí. Pidámosle a Dios que nos ayude a valorar a esa persona que está a nuestro lado. Se nos ha hecho tan común verla después de tantos años en los que hemos estado juntos, que ya se nos hace tan normal hablarle despreciativamente, gritarle y hacer cosas que no son las adecuadas. Pero pidámosle a Dios que nos enseñe a valorar a ese ser que está a nuestro lado y démosle gracias por haberlo puesto en nuestro camino, porque lo puso como una ayuda para nosotros. Finalmente, les quiero hacer una invitación. Cuando conozcan un matrimonio en problemas, díganles que Dios lo puso a él para que guiara buenamente y a ella para que sea su socorro, para que pueda apoyarlo. Si cada quien toma su lugar que le corresponde, las cosas pueden marchar mejor, pero eso solo se logra si tenemos la gracia de Dios con nosotros, porque el pecado nos ha inundado tanto que por nosotros mismos no lo podremos hacer, pero pidámosle a Dios que nos ayude a lograrlo y siempre compartamos este mensaje con los demás. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos perdones por no valorar muchas veces a ese ser que dejaste a nuestro lado, por despreciarlo, por menospreciarlo, por gritarle, por hacer cosas que no son las adecuadas. También a ellas ayúdalas cuando no han podido ser ese socorro adecuado, esa ayuda que tú les has pedido ser. Todo esto ocurre por el pecado que nos inunda, pero si Jesucristo ha dado su vida por nosotros, nos ha perdonado y Él derrama su gracia, esto puede ser posible. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Se fijaron cómo se va siguiendo la secuencia? Así que dentro de 8 días, bueno, el próximo martes ya tenemos a nuestra voluntaria y el jueves también a nuestra otra voluntaria.